Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en Ecuador TV. El día de hoy estaba previsto un debate para tratar sobre enmiendas constitucionales y digo, bueno, está previsto realmente. El debate es entre Verónica Arias y Luis Fernando Torres, pero lamentablemente a última hora, el ddía de hoy, Luis Fernando Torres se ha excusado por un tema de carácter particular. Lamentamos mucho su ausencia, por eso el motivo de la silla vacía, pero Verónica Arias sí está, así que vamos a conversar con ella sobre el tema de las enmiendas constitucionales. Recordemos que de las 17 propuestas de enmiendas, la Corte Constitucional aprobó tan solo 16. Y vamos a tratar en estos 25, 30 minutos con Verónica Arias, lamentando una vez más la ausencia de Luis Fernando Torres, que por motivos de carácter personal el día de hoy ha presentado sus excusas. Bueno, Verónica Arias, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este debate, pero ahora vamos a conversar con usted, considerando que usted también es la vicepresidenta de la Comisión Especial. Bueno, para algunos sectores de la oposición dicen que las enmiendas constitucionales, no en todos los puntos, pero sí en algunos de los puntos, presentan regresión de derechos, y esto significaría entonces que las enmiendas tratadas a través de la Asamblea Nacional Legislativa sería de carácter inconstitucional. Le pregunto a la señora vicepresidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, entonces, estos 16 enmiendas modifican la estructura del Estado para que se pueda sostener de parte de la oposición que estas enmiendas, si las trata la Asamblea, ¿sería inconstitucional? Bueno, muy buenos días, Carlos. Gracias por la gentil invitación. Un saludo a los amigos televidentes. Bueno, bajo ningún punto de vista yo creo que estas enmiendas significan una regresión de derechos, una vulneración a los derechos constitucionales que están establecidos en este momento en la norma fundamental del año 2008. Por el contrario, la Corte Constitucional manifestó que de los 17 temas que presentó el bloque de legisladores del movimiento Alianza País, 16 pueden ser tratados vía enmienda parlamentaria, en virtud de que no modifican la estructura del Estado, de que no restringen derechos ni cambian sus elementos constitutivos. En ese sentido, en la Asamblea Nacional recibimos ya un dictamen de la Corte Constitucional, porque muchos sectores de oposición señalan que nosotros habíamos decidido realizar estas enmiendas a la Constitución de la República por decisión nuestra y que la vía había sido decidida en la Asamblea Nacional. Cuando se han cumplido los requisitos legales, los requisitos constitucionales, y ha sido el máximo órgano de justicia constitucional en nuestro país quien calificó los 17 temas que presentó el bloque de legisladores de Alianza País, y de los cuales 16 manifestó que sí pueden ser tratados vía enmienda por la Asamblea Nacional. Creo que, contrariamente a lo que sectores de oposición manifiestan, esta enmienda tiene como objetivo el garantizar los derechos establecidos en la Constitución de la República, potenciarlos, fortalecerlos. Por ejemplo, el garantizar el derecho a la participación electoral, el garantizar el derecho a la seguridad integral, el garantizar los derechos a la salud y a la educación, que también están establecidos en una de estas enmiendas. Ya vamos a ir punto por punto, no sé si nos alcance a tratar todo, pero yo quiero comenzar con el tema de los GATS. En ese sentido, es decir, el tema de las enmiendas de los GATS tiene dos componentes. Uno, el que tiene que ver con el tema de la consulta popular, y el otro que tiene que ver con el tema de las competencias. En ese sentido, estas enmiendas, ¿cómo enriquece la participación democrática de los GATS y la participación democrática de la ciudadanía? Bueno, el artículo 104 de la Constitución de la República efectivamente establece los mecanismos por los cuales se puede someter o se puede realizar una consulta popular. La primera, de iniciativa del presidente de la República. La otra es la consulta popular que pueden realizar los gobiernos autónomos descentralizados en temas de su jurisdicción. Y la tercera es la consulta popular de iniciativa ciudadana. Así lo establece el artículo 104. No obstante, en este mismo artículo se establecen límites a la consulta popular, en virtud de que se señala en esta disposición que no pueden existir consultas populares de iniciativa ciudadana respecto de temas tributarios o de relativos a la administración política administrativa del Estado. En ese sentido, con esta enmienda se ha querido aclarar, precisar el artículo 104,
Porque si es que este mismo artículo establece que existe una iniciativa para consulta popular por parte de los ciudadanos sobre cualquier asunto y a renglón seguido se señala que existen límites a esta consulta, es evidente que no puede haber una consulta popular para todos los temas en cuanto a iniciativa ciudadana se refiere. Veamos lo que dice el artículo 104 vigente y también veamos lo que se propone en términos de enmienda de ese artículo 104. El artículo 104, en el tercer inciso vigente, dice: los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. O sea, el vigente dice para su jurisdicción. El artículo 104, en el tercer inciso, la propuesta dice lo siguiente, déjenme aumentar esto porque ya los ojos ya no me dan. Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. Hasta ahí es igual al vigente. Aquí viene la enmienda o el agregado: que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno. Es decir, aquí se agrega esto. Ya no solamente se contenta con la jurisdicción, sino que se agrega el tema de la competencia correspondiente al nivel del gobierno. Y que tiene lógica agregar la frase que los gobiernos autónomos centralizados realicen consultas populares o puedan realizar consultas populares en su jurisdicción y en relativo al ámbito de sus competencias. Claramente los gobiernos municipales tienen competencias establecidas exclusivas en el artículo 264 de la Constitución de la República y en ese sentido podrán consultar todos los temas relativos al ámbito de sus competencias. Igual los gobiernos provinciales, igual los gobiernos parroquiales podrán realizar ese tipo de consultas, pero la enmienda se planteó para poder aclarar, para poder precisar que las consultas populares de los gobiernos autónomos descentralizados serán solamente relativas al ámbito de sus competencias. Y la de iniciativa ciudadana, que no podrá ser en todos los asuntos porque existen límites, como explicaba hace un momento, porque no se pueden realizar consultas populares de iniciativa ciudadana sobre temas tributarios o de la organización territorial del Estado. Los ciudadanos, por más firmas que podamos recoger, no podemos solicitar, por ejemplo, una consulta popular respecto si es que queremos reducir el IVA, el impuesto a la renta u otros impuestos que tenemos en nuestro país, o temas relativos a nuestra soberanía, o temas relativos al presupuesto general del Estado, u otros temas que no, digamos, que están vedados para la consulta ciudadana, de tal manera que se ha querido aclarar, contrariamente a lo que sectores de oposición manifiestan, que se está limitando la participación ciudadana, que se está limitando la posibilidad de realizar consultas populares. Lo que se realiza con la enmienda al artículo 104 es precisar las disposiciones contenidas en este artículo. Ahora, vamos al tema de las competencias de los GATS. ¿Qué se persigue con esta enmienda que tiene que ver con las competencias del GATS? Dejemos la consulta popular, que ya lo explicó Verónica Arias, ahora vamos al tema de las competencias. Bueno, la enmienda sobre los GATS plantea específicamente que puede existir un nivel de coordinación, un nivel de articulación entre gobierno central y gobiernos municipales para la construcción de infraestructura tanto de salud como de educación. Actualmente los gobiernos municipales lo pueden hacer, no obstante hay muchos municipios que a pesar de tener esa posibilidad de hacerlo, que a pesar de tener la competencia, no tienen los recursos necesarios para construir esta infraestructura. No obstante, la enmienda plantea que puedan coordinar acciones entre el gobierno central y los gobiernos municipales, sin que esto signifique que se resten competencias a los municipios, sin que esto signifique que se reste autonomía a los gobiernos municipales. Yo siempre he defendido la posibilidad de fortalecer la descentralización en nuestro país, de poder robustecer a los gobiernos municipales, los gobiernos de cercanía, que son quienes conocen las necesidades directas de la población. Pero creo que con esta enmienda existirá la posibilidad de que municipios pequeños que no tienen la capacidad financiera, los recursos necesarios para poder invertir en esa infraestructura, puedan recibir el apoyo del gobierno central y pues ejecutar obras
básicas como son las de educación y las de salud. Pero sin embargo de aquello hay una enmienda o una propuesta de enmienda que tiene que ver con la regionalización. Recordemos que en la Constitución de Montecristi fue aprobado la regionalización y que todo el país en un determinado tiempo tenía que implementar la regionalización. Pero sin embargo, esta propuesta de enmienda constitucional pone que esto es de plazo indefinido. Se elimina el plazo. Al poner de plazo indefinido, prácticamente lo está dejando opcional. ¿Cómo entonces poder fortalecer la descentralización en términos regionales para trabajar sobre la base de desarrollo local y territorial y regional si es que la propia enmienda que se está planteando no establece plazos? Al contrario, creo que la Constitución de Montecristi tiene una falla de origen en el sentido que cuando se debatió y se analizó y se aprobó en Montecristi esta norma suprema, se debía establecer de manera expresa que en el capítulo de la Organización Territorial del Estado que nuestro país esté estructurado en regiones horizontales. Eso no lo señala la Constitución de Montecristi y establece una regionalización a la carta. De tal manera que la disposición transitoria que ahora se está analizando en la enmienda constitucional en la que se elimina el plazo para la aprobación de la ley de regionalización, simplemente era una salida porque en la Constitución de Montecristi no se puso en el capítulo de la Organización Territorial del Estado expresamente cuál es, cómo estaría estructurado nuestro país territorialmente. Y se dejó al COTAD que los gobiernos provinciales puedan por voluntad poder unirse en regiones y luego someter a una consulta popular, someter a un referéndum a las provincias que quieran unirse si es que desean conformar una región. Esto ni con gobiernos provinciales que eran del mismo movimiento oficialista sucedió, porque la descentralización a la carta no funciona en nuestro país y no funcionará creo tampoco ese modelo en otro país, porque debía expresamente en la Constitución señalarse la estructura territorial del Estado. Pero, ¿por qué mencionar una regionalización a la carta o una descentralización a la carta si el propio CEPLADES hizo el plan de regionalización? Era cuestión de implementarlo y al momento que no se pone un plazo y se establece un plazo, se deja a la buena voluntad de los GATS, de las distintas provincias, la regionalización. Es decir, no se ve una intención clara de instrumentar una regionalización de parte de una política pública del Estado y del Ejecutivo. Efectivamente, porque en Montecristi ya tenían que haber incorporado esa posibilidad de poder estructurarlo al Estado de una manera diferente, no a través de regiones verticales como está en este momento, sino a través de las 7 regiones horizontales. Sí existe un decreto ejecutivo en el que se establece regiones horizontales en nuestro país y CEPLADES trabaja bajo este esquema, pero en temas administrativos. Pero lo que se plantea es una regionalización o un esquema de descentralización mucho más profunda con una descentralización regionalizada también. Pero eso tenía que verse estructurado en Montecristi. No obstante, a través de un proceso de enmienda no se lo puede hacer porque eso evidentemente cambia la estructura del Estado y tendría que hacerse a través de un proceso de reforma constitucional. Ok. Le invito, Verónica Arias, a que veamos lo que nos ha preparado Fabricio Ceballos en relación a este tema de las propuestas de las enmiendas constitucionales que, recordemos, se ha dicho que a partir del 3 de diciembre se presentará el informe para el segundo debate sobre este tema. Veamos. Saludos a todos. Bienvenidos a su segmento especial Enmiendas, un proceso constitucional. La Carta Magna contempla la posibilidad de que se pueda enmendar su contenido con el fin de que la misma pueda estar a tono con las demandas, expectativas y realidades de la sociedad actual. Hoy les presentamos cómo la participación ciudadana ha sido uno de los componentes importantes en el objetivo de mejorar el contenido de la actual Constitución y cómo la Comisión de Enmiendas del Poder Legislativo ha receptado los distintos puntos de vista recogidos en las provincias del país.
Entre enero y octubre, es decir, en 10 meses, la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional recorrió el territorio nacional socializando el proyecto planteado desde el Legislativo para mejorar la actual Constitución de la República. Los asambleístas se reunieron con cientos de ciudadanos y ciudadanas en las 7 provincias de la costa, en las 10 de la sierra, así como en las 6 de la Amazonía y también en Galápagos. A estas visitas hay que sumar los diálogos vía videoconferencia con migrantes ecuatorianos en España, Italia, Estados Unidos y Argentina. En total se realizaron 135 encuentros ciudadanos, divididos en 14 comisiones y 121 subcomisiones. En el proceso de socialización y discusión de las enmiendas tuvo una importante participación la ciudadanía. A los distintos encuentros asistieron organizaciones sociales, profesionales, gremios, estudiantes, representantes del sector universitario, campesinos, indígenas, afroecuatorianos, montubios, cholos, padres de familia, autoridades seccionales, líderes barriales e incluso políticos que se oponen a las enmiendas. Este fue un proceso que convocó la participación de una buena parte de los actores sociales del país. En los últimos 11 meses se realizaron 119 encuentros ciudadanos, divididos en 14 comisiones y 105 subcomisiones. Encuentros que fomentaron un diálogo directo entre la ciudadanía y la legislatura. ¿Qué resultados dejaron estos encuentros? El asambleísta del Movimiento País y presidente de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Juan Carlos Casinelli, nos comenta más al respecto. Es un procedimiento que nunca ha existido, nunca se ha dado, nunca se ha desarrollado. Los asambleístas de cara a los ciudadanos durante 12 meses explicando y recibiendo comentarios sobre una reforma a la Constitución en 16 puntos, habla muy bien de la democracia, habla muy bien de la participación ciudadana en todos los territorios efectivos. ¿Y cuál es el sentir de aquellos ciudadanos quienes participaron en este tipo de diálogos? Conozcámoslo enseguida. Queremos saber mismo qué son las enmiendas para nosotros poder decidir nuestro futuro. Y con eso evitamos obviamente la mentira, el engaño y el distorsionamiento de la información. Muy importante porque es así la única forma de que la gente esté en el conocimiento, pues para que no haya mala interpretación. Y es el primer gobierno que realmente toma en cuenta la opinión de la ciudadanía. La participación activa de la ciudadanía, sin duda, fue uno de los elementos fundamentales para alcanzar resultados positivos en este proceso de socialización. Este jueves estaremos de nuevo en Enmiendas, un proceso constitucional. Hasta la próxima. Bueno, gracias Fabricio Ceballos. Bueno, vamos a un segundo punto de enmiendas, que ya me quedan solo 5 minutos, y tiene que ver con la competencia de la Contraloría General del Estado. El artículo 211 dice lo siguiente, me refiero al vigente. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. El artículo 211, la propuesta de enmienda dice: la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Y el artículo 212, en el numeral 2 vigente, dice: serán funciones de la Contraloría General del Estado, además que los que determine la ley, determinar responsabilidades administrativas, civiles y culposas e incisos de responsabilidad penal relacionadas con los respectos y gestiones sujetas al control sin perjuicio de las funciones que esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. La propuesta quita la palabra gestiones, básicamente. Ahora, ¿qué se persigue con esta enmienda? Porque el Contralor en algún momento dijo: nos están limitando la acción de la acción o el ámbito de competencia de la Contraloría, y ahí hubo un malestar. Verónica. Sí, efectivamente, el Contralor General del Estado compareció en la Comisión de Enmiendas Constitucionales cuando analizábamos el informe para primer debate que fue puesto en consideración del Pleno de la Asamblea. Y efectivamente él señalaba que existirá un retroceso de 40 años en nuestro país si es que se aprueba la enmienda a la Contraloría. Yo creo que se planteó esta enmienda con el objetivo de evitar duplicidad en el cumplimiento de ciertas instituciones del Estado que realizarían este mismo control.
no se quita en la enmienda la función primordial, la función fundamental del juez de cuentas de nuestro país, que es de velar por el buen uso de los recursos públicos, de que todos los servidores públicos hagamos buen uso de los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Esa es la misión fundamental de la Contraloría, que obviamente no se la está eliminando en la enmienda. Son otras funciones adicionales que tiene la Contraloría, como el garantizar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado, que se eliminaría con la enmienda constitucional. Esa parte se la eliminaría, porque y el argumento o el racional de eliminarla, ¿cuál es? ¿La subjetividad que podría haber en términos si se cumple o no se cumple con los objetivos? Efectivamente, porque una institución del Estado se puede plantear ciertos objetivos para cumplirse en un año y no necesariamente se pueden cumplir. Por diferentes situaciones, estas no podrían ser cumplidas y no pueden ser motivo de un llamado de atención por parte de la Contraloría si es que esos objetivos de las instituciones del Estado no se cumplen. El Contralor ha señalado también, defendiendo pues que se mantengan las competencias que tiene actualmente la Contraloría, manifestando que en el tema del cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado, la Contraloría no glosa a los funcionarios, sino que establece recomendaciones para que esta institución pueda cumplir con sus objetivos en el año siguiente. En la mecánica y en la metodología, ya en términos prácticos, por ejemplo, porque el país, el gobierno nacional está apuntalando mucho el tema de las compañías mixtas, por ejemplo. La Contraloría también tendría ámbito de acción, pero el tema es, ¿el ámbito de acción sería sobre la participación del Estado o sobre toda la administración de esa empresa mixta? Porque habría una parte estatal y una parte privada. Entonces, ¿cuál sería el ámbito de acción ahí de la Contraloría? Tendría que ser en todo, porque en instituciones privadas que manejan recursos públicos también tiene competencia la Contraloría General del Estado. Así lo establece la Constitución y lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría. No obstante, Carlos y amigos televidentes, todas las enmiendas aún están en revisión. Hemos realizado 135 diálogos ciudadanos, no solamente dando a conocer la propuesta, sino también recogiendo aportes de los ciudadanos, y en virtud de ello tendremos que realizar el informe para segundo debate. Todas están en análisis. Puede haber una modificación o una eliminación en la aprobación de las enmiendas. Así es, no necesariamente podrían pasar o aprobarse las 16, sino menos enmiendas de las que están propuestas en Gracias, Verónica Arias. Paquete. Por cierto, una vez más lamentando la ausencia del asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres. Él siempre ha sido cumplido con nosotros. El día de hoy, a primera hora de la mañana, recibimos la excusa de parte de él por motivos de carácter personal. Así que, bueno, lamentamos su ausencia y en alguna próxima oportunidad seguiremos debatiendo y analizando el tema de las enmiendas constitucionales. Por cierto, y rapidito, un saludo al grupo de jóvenes Muisten Juntos Podemos, que están organizando a partir del 28 de noviembre una gran campaña solidaria para los niños de escasos recursos. Así que primero, un saludo a este grupo o a este colectivo Muisten Juntos Podemos. Felicitaciones por ese acto de solidaridad, pero entendiendo que la solidaridad no es caridad ni beneficencia. La solidaridad es generación de oportunidades de desarrollo y ahí los gobiernos locales también tienen que intervenir. Pero estas iniciativas de gente joven que quiere extender su brazo solidario, está bien. Un abrazo a ellos y apoyarlos, por cierto. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Los espero el día de mañana. Y a propósito, el día de hoy en el espacio de Pulso Político, no va a haber Pulso Político, pero sí va a haber un especial. Va a haber un especial. Ecuador, Centro Estratégico de Inversiones. Bueno, lo tendremos ahí al ministro del Sector Estratégico, Rafael Poveda, y algunos empresarios para ver qué tantas oportunidades hay en el Ecuador para poder invertir. Los esperamos.